Hola, ¿cómo está, Dani? Ani me ha seguido todos estos días, ¿no? Todas las clases. ¿Cuántas clases llevamos, Ani? 3, profe. ¿Eres clase ya? Sí, señor. Pues sí. Hola, José. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, bien, profe. Buenas noches, profe. Hola, hola. Fernanda Martínez. Acevedo Martín. Hola, Jonathan. Buenas noches, profe. Bien, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios, llegando a trabajar. Ay, cállese, ¿Cómo está el trabajo? Muchos de ustedes están trabajando, yo creo. Sí, todos los días, profe. Como yo trabajo en la Solo embajada, que la el policía no micrófono. para. La policía no para ahí. Ah, ¿verdad que está la policía? Sí. Sí, señor. Bien, muchachos. Yo lo que les iba a decir también el día de hoy es que, pues también a veces es hasta chévere cuando no concurren los 40 o los 42, ¿sí o no? Por una parte, pues sería chévere tenerlos a todos. Pero si los tuviera todos los 42, ¿o cuántos son? Son 40 son 49. Buenas noches. Entonces sería muy difícil también dar la clase así por este medio así. A ver, listo, muchachos. ¿No le parece difícil? Oh, marica. Bueno, entonces, muchachos, Porque hay gente tan lambona de este curso que me cae tan mal. por favor, apagan los micrófonos. Fernanda, se está escuchando todo. Apagan los micrófonos. Mariana. Mariana. Sí. Bien, lo que yo les digo, muchachos, es, bueno, los que participen acá, los que vengan ahí, pues están eximidos, ¿sí? Pero pues también los que no concurran, pues también serán porque no tienen su computador o no tendrán, digamos, medios de internet. Pero pues tampoco significa que los vaya a coger en el parcial y les dé duro. Y además creo que, digamos, si lo hacemos la clase por ahí en unos 20 o así, también lo hacemos chévere, ¿no? O sea que en últimas ustedes son los beneficiados. Ojalá entre menos gente pues concurra, pues se hace la clase, creo que es más fácil. Porque la idea es participar, pero si son como 49, pues también más difícil. Entonces, muchachos, la clase pasada me pareció muy buena, buen debate, habían buenas opiniones. Entonces, empezamos. ¿Quién me puede resumir más o menos lo que hemos visto? Que sea así puntual. Platón, habíamos visto Platón, Aristóteles, habían unos punticos ahí que tenemos que tenerlos bien claritos. Entonces, voy a ir a hacerlo como a manera de resumen un poco. Eh, Platón fue el que sentó las bases en la política. Platón dijo básicamente lo siguiente, eh, el ser humano es imperfecto y como los gobiernos están administrados por seres humanos,
pues ellos tienden a corromperse. Básicamente es eso. Por ejemplo, la monarquía. En la monarquía empieza, digamos, el monarca con unas ideas nobles, con unos principios. Por ejemplo, el sabio empieza, no, vamos a buscar el bien, la justicia, pero en el transcurso del tiempo se empieza a corromper. Cuando pasa una línea de lo bueno y empieza a pasar para lo malo, ese gobierno se vuelve corrupto. Y de ahí, cuando ya se vuelve corrupto, cuando empieza a ejercer actos arbitrarios de corrupción, se vuelve débil, es un gobierno débil. ¿Sí me entienden, muchachos? ¿Cuándo un gobierno es débil? Cuando se empieza a volver corrupto. ¿Por qué es un gobierno débil? Porque ahí viene la discordia. La gente no hay discordia cuando la gente está contenta, pero es que un gobierno arbitrario, tirano, fomenta la discordia, la inconformidad. Entonces ahí se vuelve débil. Entonces, Platón dice que todos los gobiernos tienden a nacen, crecen y mueren. ¿Y cuándo mueren? Cuando se volvieron corruptos y otro grupo se le rebeló y aniquiló ese gobierno. Ahí empieza otro tipo de gobierno. Entonces dice que todos los gobiernos cambian, van cambiando. Democracia, oligarquía, democracia y tiranía. Y luego viene un gobierno bueno, monarquía, y luego otra vez democracia y así. Entonces, Platón fue el primero que dijo, bueno, pero si los gobiernos cambian y el fin del gobierno es mantener la unidad, hay que mantener la unidad, entonces, ¿cuál es el remedio? El remedio, como lo hemos visto la clase pasada, era el estado ideal, ¿sí? Y nosotros discutimos sobre ese estado ideal. Dijimos que ese estado ideal pues no se podía dar porque Platón planteaba la eliminación de la propiedad y la eliminación de la familia y el gobierno de los sabios, del filósofo, y eso casi no se daba. Y Aristóteles es más realista. Aristóteles dice lo mismo que Platón, él concibe lo mismo, que los gobiernos tienden a cambiar, a morir. Pero entonces dice, mire, el remedio para que ese cambio no llegue tan rápido, para que no se extinga tan rápido el Estado, por lo menos el remedio es el siguiente, la politia. Y la politia era un gobierno mixto, entre ricos y pobres. Habíamos dicho que ese gobierno, pues de cierta manera, pues tenía ahí, o sea, si por un lado estaban los ricos y por otro lado estaban los pobres, pues entonces eso hacía que como que no hubiera mucha discordia. ¿Por qué? Porque ahí se concilian los intereses ricos y pobres, entonces no hay razón para que los pobres peleen. ¿Por qué? Porque ahí de cierta manera tienen unos representantes que los están representando. Y los ricos también tienen sus representantes. Pero de cierta manera, en el plano real, se da uno de cuenta de que eso no se da. Siempre los ricos someten a los pobres y allá sí viene como una lucha de clases donde no es suficiente que hayan representantes de los pobres. Entonces, ¿qué es lo que plantea Polibio? Y ahí ya nos salteamos de una vez a Polibio. Frente al problema, Polibio también dice lo mismo. Él es discípulo de Aristóteles y él dice lo siguiente. Los gobiernos tienden a corromperse, así sea una monarquía, así sea un sabio. Imagínense usted un sabio que está gobernando, pero ese sabio con el tiempo tiende a corromperse y a llenarse del instinto de poder y tiende a corromperse y se vuelve un tirano. Entonces se vuelve débil ese gobierno y ahí viene otro cambio. Entonces lo que dice Polibio es, él es un historiador y como historiador observa que Roma, porque él viajó a Roma, entonces él viajó a Roma y en Roma se dio cuenta que Roma era una mezcla, o sea, Roma en ese instante fue como en el 150 después de Cristo, creo que fue, ya Roma era un imperio y Roma era una mezcla de monarquía, aristocracia y democracia. Y él veía que eso funcionaba muy bien, que era un gobierno que era fuerte, que duraba bastante tiempo, que se resistía al cambio, que no moría tan fácil. Entonces, él lo que propone es un séptimo gobierno, y ese séptimo gobierno ese gobierno
¿cómo lo llama Platón? Es el gobierno mixto. Ese gobierno se llama un gobierno mixto. Y entonces, ese gobierno estaba, el rey lo representaban como los cónsules, que eran unos poquitos, los cónsules en Roma. Y el pueblo lo representaban los comicios del pueblo. Y la aristocracia estaba representada por el Senado. Entonces él veía que eso funcionaba bien. Y ojo con esto, muchachos. Pilas con este punto. En Aristóteles, y el punto que quiero, el punto más destacable que se ha venido dando de cuenta, mire, Platón no plantea ninguna mezcla. Platón lo que él formula es un estado ideal, como remedio para mantener la unidad. Platón es el que dice, mire, el fin del gobierno es mantener la unidad. Eso se parece a Maquiavelo. El fin del gobierno es mantener el gobierno, la unidad, el cuerpo, porque Platón dice hay que mantener el cuerpo, la unidad. La peor enfermedad para el cuerpo es la discordia. La discordia hay que evitarla por encima de lo que sea. Entonces, lo que plantea Platón es que el estado ideal es un gobierno que le hace frente a la discordia y a la disolución. Lo que plantea Aristóteles es más realista. ¿Por qué? Porque Aristóteles plantea ya un gobierno mixto, un gobierno entre ricos y pobres, y ese es un gobierno que él tomó de Esparta. Regálame un momento, por favor. Buenas noches a todos. Hola, profe Hugo. Hugo me estaba reemplazando. Bien, muchachos. Sí. Entonces, Aristóteles lo que plantea es un gobierno mixto, un gobierno entre ricos y pobres. Y ojo que ahí que ricos y pobres, ahí ya plantea un sistema de control del poder. Los pobres, de cierta manera, ejercen presión a los ricos. Y los ricos ejercen presión a los pobres. De manera que el poder ya no es como tan ilimitado. Ahora, lo que propone Polibio es una mezcla entre tres: rey, aristocracia y pueblo. Y dicen que los tres se controlan mutuamente. ¿A qué les parece eso? Lo que propone Polibio, ¿a qué se les asemeja? ¿Hay A alguien los, que a los tres poderes públicos, eso? legislativo, judicial, y los tres poderes públicos que tanto dicen, ejecutivo, legislativo y judicial, que hay una mezcla entre esos poderes. Pienso yo que es eso. Exacto. ¿Quién más? Pero eso es Montesquieu. ¿Quién más? ¿Quién más? Dice, profe Polibio, que la mezcla de esos tres poderes que él llama reino, aristocracia y democracia, que lo manifiesta Aristóteles, lo llama una connotación positiva, que esas tres uniones, como manifiesta Hugo, poder legislativo, ejecutivo, judicial, da ese positivismo, esa tranquilidad a ese gobierno, esos tres reinos. Manifiesta Polibio también una de mis aportes, profe. Listo. Sí, Jonathan. Ahí Jonathan, ahí, pero para complementarlo mejor. Sí, señor. Monarquía, la monarquía para Aristóteles y para Platón era buena, ¿cierto? Aristocracia, para Platón y Aristóteles también era buena. Democracia, pero la democracia para Platón y Aristóteles era mala. Sin embargo, para Polibio sí es buena. Entonces, ¿qué pasa? Lo que dice Polibio es, tenemos monarquía, aristocracia y democracia. Tres formas buenas de gobierno. Y de tres formas buenas de gobierno va a resultar una constitución mejor, un gobierno mejor. Y ese es el gobierno, que es el gobierno mixto que plantea Polibio. Y es un gobierno donde está mezclado los tres poderes. ¿Qué beneficio le ven eso ustedes a eso? El beneficio es que hay un peso y contrapeso en el poder. Exacto. Por allá aquí en la Ferney. Eso, bien. Por allá estaban regañando a alguien. ¿Quién más?
Sí, dale, dale, Hugo. Pesos y contrapesos. Parece que es una forma adecuada para poder garantizar que todos los poderes se garanticen. Ajá. Una forma, un gobierno donde se están estructurando todas las tres ideas de las cuales el profesor mencionaba y así lo complementaban para un solo poder. Ujú. Sí, como que un complemento, como eso. Muchachos, Montesquieu es que estas ideas de Polibio son casi lo mismo. Yo la verdad, y Norberto Bobbio, los que le leyeron las copias, ahí, dice Norberto Bobbio que Polibio sí tiene una diferencia ¿qué? Con Montesquieu. Porque Montesquieu es el que plantea eso, y yo creo que lo había planteado solamente Montesquieu. Montesquieu que había planteado lo de la separación de poderes. Lo que dice Montesquieu es que un poder, y eso lo hemos visto en las clases, lo que dice Montesquieu es que un poder tiende a, quien detenta el poder tiende a extralimitarse, tiende a ir hasta donde encuentre límites, ¿sí? Tiende a ir hasta donde encuentre límites. Pero un gobierno sin límites es terrible, porque entonces se vuelve demasiado arbitrario y tirano, ¿ya? Entonces, por eso es que él plantea, como el poder tiende a extralimitarse, entonces lo correcto es ponerle límites al poder, separar el poder. Entonces ahí es donde viene el principio de separación de poderes de Montesquieu. Y de la separación de poderes viene otra teoría de Montesquieu que se llama la teoría del equilibrio del poder, que es el sistema de pesos y contrapesos. Entonces, como dice Hugo, ejecutivo, judicial y también ejecutivo, judicial y legislativo. Tres poderes. Cuando un poder tiende a extralimitarse, es limitado o regulado por el otro poder. Y lo mismo así, todos los poderes se controlan a sí mismos. Eso lo plantea Montesquieu. Pero, ¿ustedes ven alguna diferencia con lo que plantea Polibio? Claro, Montesquieu está más desarrollado, pero es que yo creo que Polibio fue el primero que sentó las bases de eso. Y ahí es donde está la importancia de Polibio. ¿Cómo lo ven en Polibio? Porque Polibio también empieza ahí, como dice Norberto Bobbio, Polibio habla de la teoría del equilibrio. Y la teoría del equilibrio es que esos tres poderes se regulan a sí mismos y que ninguno puede extralimitarse. ¿Qué opinan, muchachos? Profe, ¿Vale? yo manifiesto que habla Montesquieu y lo que habla Polibio hablan de los mismos tres poderes, pero la Sí. lectura manifiesta que el primero que habló de esa sistematización de gobierno fue Polibio. Eso es lo que, pero sí hablan es de los mismos poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Sí. Claro que muchachos, ahí Polibio sí no es que hable de ejecutivo, legislativo y judicial. Polibio lo que dice es monarquía, aristocracia y democracia. ¿Ya? Sí. Esa sí es una diferencia. Y claro, en Montesquieu, ya en su época, pues obviamente muchísimo tiempo después, 1600, 1700, por ahí creo que es. Sí, es 1700 porque fue la Revolución Francesa. En la plena Revolución Francesa, pues 1780 y algo, 89, ya existía democracia, ya existía ejecutivo, legislativo y judicial, ya estaban marcados, ya estaban bien fijos, precisos. Pero en ese tiempo no existía, digamos, como tanta precisión sobre ejecutivo, legislativo y judicial, sino simplemente era como monarquía, aristocracia y democracia. Quizás ahí no estaba tan bien marcado como esa separación de poder público. Pero sin embargo,
Polibio sí lo mira como un sistema de control, que un gobierno controla al otro y el otro al otro y así. Entonces, como que ese es un gobierno más concentrado, como que tiene más límites. ¿Sí me entienden la idea, muchachos? Bien. Preguntas ahí, muchachos, porque yo sé que podemos estar enredados. Preguntas. Ahí hay unos puntos. Me gustaría que alguno resumiera lo que hemos visto o qué entiende, qué ha entendido. Ani Villanueva. Dale, Ani. No, profe, era para decirle que sí, había entendido. Se había entendido bien. Hay unos puntos ahí, muchachos. Lo que más me interesa, desde Platón se empieza a ver, en Platón no se mira tanto, digamos, el control, el poder, pero ya se empieza a ver en Aristóteles sí ya hay como un supuesto control al poder, que es el gobierno mixto, el gobierno de la politia, donde está gobierno de ricos y pobres. Entonces, como que los pobres le hacen presión a los ricos y los ricos a los pobres, y ahí en eso hay como esa mezcla, una conciliación, que parece ya ser como un inicio. Y Polibio sí ya mezcla todos los tres gobiernos, monarquía, aristocracia y democracia. Y ahí ya hay como un control, como una teoría del equilibrio, los llama él. Profe Polibio no los llama mecanismos de constitución, esta mezcla. Polibio, Y él, mecanismo, o sea, los tres tipos de gobiernos, los tres sí, reunidos, pues forman como, los llama mecanismos de constitución, que eso haría que el gobierno fuera estable. sí, claro. Es que él es discípulo de Aristóteles, y Aristóteles buscaba el equilibrio. Decía, mire, para mantener la unidad, lo que había planteado Platón decía, hay que mantener la unidad. Lo que dice Aristóteles es, hay que mantener el equilibrio para que el cambio no llegue tan rápido. Porque para Aristóteles el cambio tarde o temprano llega, ¿sí? Y para Polibio también. Polibio también acepta que el cambio tarde o temprano llega. Pero eh, Polibio plantea que el gobierno mixto entre tres es más equilibrado y de cierta manera retrasa el cambio. O sea, el cambio tarde o temprano llegará. Y así se vio en la historia, se mira así. El Imperio Romano fue aniquilado también, ¿sí? El Imperio Romano, cuando se dividió el Imperio Romano y luego vienen los bárbaros, luego vienen los mongoles, y entonces empieza a derrocarse ese gobierno. Pero sin embargo, lo hace fuerte, esa mezcla. ¿Sí me entienden? Entonces, la idea es que Platón, Aristóteles y Polibio están de acuerdo en lo siguiente. ¿En qué están de acuerdo? En que el cambio tarde o temprano llega, ¿cierto? Pero por lo menos ese cambio, lo que los tres buscan es que no llegue tan temprano, ¿sí? Entonces, Platón gobierna el estado ideal, propone el estado ideal como remedio. Aristóteles plantea la politia y Polibio plantea el gobierno, el gobierno mixto. Sí, es como decir que Platón coloca la utopía, Aristóteles coloca ese término medio y ¿Sí? Polibio coloca esos tres poderes que usted acaba de manifestar, la Ajá, aristocracia, democracia y la monarquía. sí, exacto. ¿Pero creen que eso es suficiente para detener, digamos, la corrupción en el poder? Pregunta y volvemos y abrimos el debate con eso. Yo creo que ya lo entendimos, esos conceptos ya los tenemos, ya sabemos ahí. Pero ustedes creen que haciendo una mezcla de gobierno, como lo plantea Polibio, esa mezcla de monarquía, aristocracia y democracia, es suficiente para, eh, para que un gobierno sea fuerte y por consiguiente no sea corrupto, no se vuelva débil, por lo menos. ¿Creen que eso es suficiente? No, señor. Exacto. Bien. ¿Por qué será?
porque no hay un ente como tal que los controle a ellos para verificar que lo que estén realizando entre ellos mismos no sea lo correcto, o sea, no estén haciendo entre ellos mismos la misma corrupción. Ajá. Porque en el poder siempre va a haber corrupción, profe. Sí, En el exacto. poder siempre va a haber corrupción. No hay Bueno, ninguna forma de poder acabar con eso. bien, 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 Martínez, me gusta la opinión. De cierta manera, como que se requiere de otro ente que los vigile. Ujú. O sea, no Eso. estamos hablando de que no haya, que no es que no se pueda haber corrupción, que el poder siempre tenga que ser corrupto. Ajá. Debe ser más bien como un ente más controlado, no sé, puede ser por un medio internacional, ya que esté una organización más específica o un medio de control nacional que los dirigiera y pudiera controlar todos ciertos movimientos que ellos mismos realizaran. Sí, bien. A ver, Profe, Martínez, ahí en ese puntico, ya voy contigo. Martínez, en ese puntico es muy interesante lo que tú dices, porque hay un político contemporáneo como es John Elly. John Elly dice lo siguiente, eh, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, además de que se controlan a sí mismos, se requiere de de otro ente, un ente que sea neutral. Y entonces ahí propone como un tribunal constitucional, como el control constitucional, porque el control constitucional no es un mecanismo político, es apolítico, ¿sí? No tiene ningún interés. Entonces, destacable lo que tú dices ahí. ¿Quién más? yo, profe. A ver, Mariana. Profe, yo considero que tampoco, o sea, a pesar de que hayan estos tres, bueno, esos tres entes, yo creo que no va a haber una política ideal o un gobierno ideal, porque de igual manera si esté vigilado por algún ente o organización, el hombre por naturaleza es ambicioso. Por lo tanto, esa ambición es el que le permite ser corrupto. Ajá. Entonces, al haber esto, ambición por el hombre, siempre va a querer más y siempre va a buscar su beneficio propio. Entonces, por lo tanto, no piensa tanto en las personas que gobiernan, sino en interés propio. Bueno, en términos generales lo que tú dices es que además de que haya una entidad neutral, como dice John Elly, además de eso, siempre va a haber corrupción, que el hombre Sí, tiene, digamos, como ese instinto de poder. Bien, señor. sí, eso es muy criticable. Y en efecto es así. Ese es un punto de vista bien realista. El punto de Martínez es como racionalista. Racionalista. Yo creería que si hay un tercero que sea neutral, sí se puede. Lo que tú dices es, bueno, pero a pesar de que haya ese tercero neutral, además de eso es muy difícil controlar al instinto de poder del hombre. Entonces eso termina fracasando, en cierta forma. ¿Quién más, muchachos? Hay mucho para hablar, muchachos. Eso hay mucha tela de ahí donde cortar para hablar, debatir. Profe, pues igual, tal cual como lo dijo la compañera, pues digamos, llevando el ejemplo aquí a Colombia es muy difícil porque de todos modos tenemos unas entidades de control, pero Ajá, en la cual también se percibe la corrupción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo podemos ver en contralorías pequeñas, departamentales, donde, digamos, hay grandes empresas o alcaldías donde se han presentado contratos de, de más de 100 500 a 1.000 millones sí, y que, digamos, hay unos informes muy, digamos, pues que dejan muchas dudas, ¿sí? Pero el ente investigador pues no hace nada porque pues ya hubo, digamos, un contrato ahí de corrupción sí, para cubrir eso. Entonces es muy difícil porque pues tenemos, digamos, esos entes de control, sí. pero ahí, digamos, hay una conexión en esa corrupción. Ajá. ¿Quién habla ahorita? Fernello, acá aparece. ¿Fernello qué? ¿Cuál es? Ferney, ¿Ferney qué? ¿sí? Ortiz, Ortiz, el primer apellido. sí. Bien. Sí,
acá en Colombia nosotros lo que miramos es eso. Nosotros tenemos un buen sistema de control, pero sí, y sin embargo, aún así no es suficiente para hacerle frente a la corrupción. Este tema de la corrupción casi siempre está en todos los lados. Y si ustedes se han dado de cuenta, en Platón, Aristóteles y Polibio está el tema de la corrupción ahí presente. Es cómo hacer un gobierno bueno. Y como dice Norberto Bobbio, Norberto Bobbio dice lo siguiente, mire, Polibio plantea como un sistema, eso es lo que, no sé si está ligado con lo que dice Alberto Riaño, Polibio plantea lo siguiente, un sistema mecánico constitucional, ¿sí? Como un sistema mecanicista constitucional. O sea, la solución para Polibio está en las constituciones y en la mezcla de constituciones, ¿sí? Y él cree que con eso se soluciona, digamos, los buenos gobiernos, que los buenos gobiernos son fruto de una buena mezcla de constituciones, es decir, de monarquía, aristocracia y democracia, ¿ya? Pero eso simplemente es puramente institucional. Eso es un buen diseño institucional, puede que sea un buen diseño institucional. Pero el más allá de eso, más allá de las instituciones, de los gobiernos, el problema es del hombre, del ser humano. Quien gobierna son los seres humanos, y los seres humanos son imperfectos. Y como seres imperfectos, tienden a corromperse. Y creo que ese es el problema más crucial en la política. Entonces no es suficiente, como dice Norberto Bobbio, no es suficiente prácticamente, digamos, con ese diseño constitucional. O como lo dice John Elser, diseño institucional. Profe, por ahí creo que es Hobbes, ¿Sí? sí, Hobbes, que dice que habla también sobre el abuso de poder, o sea, digamos, muchas personas o muchos de los que ya tienen el poder por tener tanto poder, pues ya abusan de él y ahí es donde entra la corrupción. Entonces, digamos que como que ninguno está de acuerdo con ninguno. Ujú. Profe, profe, Dale. una cosita. Mire, yo considero, una opinión, yo considero que ese poder que estamos hablando, esos poderes que estamos hablando, radica en el Dale, pensamiento dale. que dice Thomas Hobbes, John Locke, sobre la libertad. Sí. El exceso de libertad que se le da a la gente y entre eso es lo que da las personas que abusan del poder, que tienen mucho poder económico, que se van más allá, abusan de esa libertad que dice John Locke y que dice Thomas Hobbes, que se vuelve uno lobo de su propio hermano. Sí. Pero está Rousseau que dice que eso hay que pararlo en el sentido de la igualdad. Por eso la palabra igualdad es tan importante. Y la igualdad se da en el sentido social. Ese equilibrio social es lo que para la libertad que dice Thomas Hobbes y que dice John Locke. Para mí radica en eso, aparte de lo que dice sobre después en la época contemporánea, en la época moderna, lo que dice Foucault, que realmente no se cumple todo lo que dicen ellos, porque siempre hay un poder que domina a los otros, aunque los otros no se den cuenta. Eso es lo que yo pienso sobre esta cuestión. Pero Profe, Hobbes también habla de una contradicción y dice que, espere que yo por acá lo leí, menciona que se suscita una contradicción y lo más bueno es que Hobbes le quita formalidad a las formas de gobierno en el sentido de que aquello que uno llama democracia, otro lo puede llamar anarquía. es Entonces, que a eso sí, mismo a lo que va el profesor, de que los poderes políticos pueden estar constituidos bien, pero el problema siempre va a ser el hombre porque es que la ley siempre va a estar a interpretación, ¿sí? A eso va que el poder va al hombre porque siempre va a malinterpretar las leyes más que todo a su conveniencia. Entonces, lo que tú decías, compañera, de que si para uno puede ser democracia, al otro puede ser anarquía, es justamente por eso mismo, porque no todos van a interpretar a su misma razón una ley o una constitución sabiendo que se puede interpretar de varias maneras según la conveniencia. Bien. ¿Quién habló? ¿Juan Camilo qué? Profe, pues Profe,
pienso que a través de la ¿Quién? historia... ¿Quién más iba? ¿Quién más? ¿Quién más? Va. ¿Sí ¿Jonathan? me escucha? Está bien, profesor, sí, voy a hablar yo. Listo. Pues mire, yo tengo, pues no sé, me parece que la teoría de Montesquieu es como la más correcta para poder acertar sobre la distribución de los poderes, ¿no? Pero pues si tenemos en cuenta, siempre vamos a tener pues la teoría de Hobbes, que es como nuestra vivencia al diario. Ujú. Bueno, Profe, Jonathan ¿escucha? González. Bien, ¿quién ¿Sí más? me- Dale, dale. Juan Camilo, qué pena, profe, ¿sí me escucha ahí? Sí, claro. Ah, listo, qué pena. Bueno, yo pienso que las formas de gobiernos a través de la historia han ido mejorando, porque pues no podemos desconocer eso, que cuando se inició con la monarquía, la aristocracia, después ya la democracia, todo ha mejorado, pero, pero las formas de gobierno van ligadas mucho al ser, a la persona a las personas, y las personas tenemos emociones, tenemos intereses, tenemos formas de pensar muy variadas, y no podemos desconocer de que nuestros intereses se han convertido en una forma de gobierno tan radical que hoy podríamos hablar de un poder detrás de un poder. Es decir, tenemos un presidente, pero sabemos que ese presidente no puede hacer lo que quisiera hacer porque hay unos intereses o hay unas fuerzas económicas tan grandes que obligan a que el gobierno se limite y desvíe su misión o sus objetivos. Entonces yo de manera personal pienso que no hay un gobierno perfecto, o sea, que día tras día se va mejorando, Ujú. pero desafortunadamente pues los factores económicos, esas grandes oligarquías pues nos tienen aferrados y a sus intereses personales. Eso es como mi aporte personal. Bueno, aunque es como dudable de que los gobiernos día tras día vayan a mejorar, que vayan mejorando, es muy criticable. Eso depende de unas variables. También depende, por ejemplo, en las democracias, si la gente participa, pero que, por ejemplo, digamos acá en Colombia o en Sudamérica, la gente se da lo que dice, digamos, algo Platón. Platón dice, la democracia, el hombre democrático es muy amoroso de la libertad y se vuelve un libertinaje y ya no le importa lo público. Por ese libertinaje ya no le importa lo público, la unidad. Entonces, tiende a mejorar, un gobierno tiende a mejorar siempre y cuando nosotros participemos, pero eso se da cuenta que eso es casi es muy difícil. Bien, ¿quién más o quién opina de lo que dije o no sé? Pues ¿Vale? no sé si eso tenga que ver con lo que dice Hegel también, que Dale. dice que bueno, como que el movimiento o lo del Estado no puede ser algo cíclico, o sea, él no va con lo que dice Polibio, sino pues dice que en cada historia, en cada tiempo, pues todo va cambiando, o sea, todo depende de quién esté ahí en el poder, de en qué momento estemos y todo, para que pues se pueda dar una democracia. Ok. Aunque no entiendo muy bien ahí cómo lo relacionas con Hegel. Pues por eso digo que no sé si se relaciona. Es que, O mire, sea, sí, porque él dice que eso va cambiando, ¿sí? Y sí. usted dice que, Ese es, ¿quién? Platón, que la al- democracia de Platón depende de las personas, de cómo hagan la democracia las personas. ajá, sí. Pues es que Platón lo que mira es que el hombre democrático es muy amoroso de la libertad. Sí. Y por ser tan amoroso de la libertad, se vuelve es un libertinaje, ¿sí? Y en Ujú. efecto eso es así, muchachos. Si uno lo mira así, es así. De cierta forma, lo que dice Platón se mantiene. Por ejemplo, acá en Colombia nosotros lo que quisiéramos es que nos den libertad, 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 libertad y ya. Pero participar y buscar, digamos, el interés común y todas esas cosas, eso casi no se da. ¿Sí me Mm. entienden? En términos realistas, Sí. casi no se presenta eso. Ya Porque que uno se estamos vuelve, hablando
¿Quién más? Mariana. Yo, aquí estamos hablando de, términos realistas, Sí, pues bueno, se sabe que un buen gobierno es un reto para los gobernantes de un país, pero si nos ponemos a mirar a través de la historia, en ningún país del mundo se ha tenido en algún momento un buen gobierno. sí, bueno. Bien, muchachos. Y a medida que vamos evolucionando, en vez de los gobiernos tienden a mejorar, empeoran. Porque Exacto, se sí. evidencia más la corrupción, porque cada día se degenera más el hombre en cuanto a su ambición. Claro. Muchachos, una preguntita. Les hago una pregunta ahí en ese punto. ¿Ustedes creen que, apáguenlo por favor?